Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube Barbosa Abogados. Soy el doctor Jesús Barbosa, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, gerente general del estudio de abogados Barbosa Abogados desde la ciudad de Lima. Nuestra página web es www.barbosaabogados.org. Nuestra comunicación se realiza a través del celular vía WhatsApp 98 92 44 962 98 92 44 962. Bien, es posible que un efectivo tanto de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, Armada Peruana, Fuerza Aérea y Ejército Peruano, que fueron pasados a la situación policial o militar de retiro por medida disciplinaria y que luego en un proceso judicial de reincorporación a través de una acción de amparo, a través de un proceso contencioso administrativo, laboral, son reincorporados y durante un tiempo, 5, 6, 7, 8 o 10 años, no percibieron sueldo y dejaron de trabajar sufriendo no solamente inclemencias de la naturaleza, falta de sueldo, salud, incluso hasta la pérdida de sus hogares por la falta de dinero o de economía para la manutención de su esposa, de sus hijos, o la salud que les ha jugado en un momento determinado algún tipo de daño. ¿Es posible reclamar una indemnización al Estado? Sí. ¿Cómo se realiza ese mecanismo? Vamos a explicarlo en este video. La indemnización contra la Policía Nacional o Fuerzas Armadas que en un momento determinaron a un policía o a un efectivo de la Fuerza Armada, que estamos hablando de la Armada Peruana, estamos hablando también de la FAP o del Ejército Peruano, que pasaron a la situación militar de retiro por medida disciplinaria y que luego son absueltos en un proceso judicial y son repuestos por el juez de la causa a la situación de actividad. Reitero, esto se hace en un proceso civil por indemnización por daños y perjuicios. La indemnización por daños y perjuicios tiene que hacerse por responsabilidad contractual, por los siguientes conceptos. Un ejemplo: lucro cesante, por ejemplo, la suma de 100.000 soles o 120.000 soles. Por daño moral, otra suma de 40, 50.000 soles. Por daño emergente, 70, 80.000 soles a favor del accionante, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Que este efectivo, policía o militar, venía laborando en el Ejército, en la Armada Peruana, en la FAP o en la Policía Nacional y fue pasado a la situación de retiro por la causal de medida disciplinaria con una resolución de jefatura de personal, con una resolución directoral, con una resolución administrativa que prácticamente dispuso su pase de la situación de actividad a retiro por esta supuesta infracción de medida disciplinaria, ¿no? Sin embargo, cuando ellos inician o iniciamos un proceso de amparo o un proceso contencioso administrativo laboral y obtenemos una victoria confirmada de primera instancia y segunda instancia e incluso en casación se declara improcedente la casación a los procuradores de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, entonces se opera la reposición o la reincorporación del demandante, consecuentemente con los mismos derechos, con los mismos beneficios y prerrogativas que ostentaba en el grado antes de la violación de esos derechos fundamentales o cuando fue pasado ilegal o injustamente o inconstitucionalmente por haber sido sancionado por una medida disciplinaria o porque no tuvo fundamento o nunca hubo la probanza del caso adecuada y consecuentemente por ese tiempo se quedó sin trabajo durante 8 años, 10 años y meses y días, situación que habría causado en él, en su familia, en su proyecto de vida, prácticamente un perjuicio económico y moral muy grave y que tuvo incluso a efectivos policiales o militares que venden sus cosas, hacen préstamos a la banca o a terceros para solventar los gastos propios de su familia, de educación, de salud y prácticamente fue visto de una
forma totalmente antisocial, como un mal elemento de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional a raíz de su injusto pase a la situación de retiro, y este daño que se le ha hecho como una falta muy grave que habría cometido, por eso interpone su demanda por indemnización y daños y perjuicios. Esto tiene su fundamento jurídico, su fundamento jurídico en el artículo 1969, en el artículo 1984 y 1985 del Código Civil. Cuando el procurador público normalmente contesta la demanda, siempre tiende a dilatar las cosas o a decir que se encontró la responsabilidad de la infracción administrativa disciplinaria, por lo cual no se ha arbitrado arbitrariamente, pero se olvida de mencionar que la sentencia fue declarada fundada la demanda y ordenó su reposición. Niega el daño causado y bueno, a veces trata de contestar negando los hechos que son evidentes, con sentencias judiciales, con pericias no solamente psicológicas, sino antropológicas o sociológicas, que se basan como postulación de los medios probatorios en la demanda de indemnización por responsabilidad contractual contra la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en los artículos 1971, 1990, también en el artículo 1992, 1993, inciso 3, 2000, 2001, inciso 1, y el artículo 2002 del Código Civil. Pero esos son argumentos de defensa que son jurídicamente válidos, pero desde el punto de vista de la postulatoria de los medios probatorios y judicialmente demostrado con sentencias que se ha ganado en juicio, prácticamente esta demanda es fundada. Entonces, luego que se contesta la demanda, se sanea el proceso, prácticamente ya se quedan los autos expeditos para sentenciar. Y recordemos que para que haya un sustento normativo de esta pretensión de daños y perjuicios, el artículo 1321 del Código Civil dispone que haya sujeto a indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de la inejecución. Me refiero a la Fuerza Armada o la Policía Nacional, que lo pasaron injustamente a la situación de retiro. Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación obedecieran a una culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podría preverse al tiempo en el que ella fue contraída. El artículo 1332 del Código Sustantivo prescribe: si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con una valoración equitativa, razonada y analizada de los argumentos que se esgrimen en la postulación de la demanda como pretensión principal o pretensión accesoria, y esto tiene lógicamente un sustento jurisprudencial. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, por ejemplo, en la casación 476-2002, La Libertad, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 1 de octubre del año 2002, en la página 9309 a 9310, estableció de la indemnización que es la consecuencia del incumplimiento no solamente de contratos, sino de la figura jurídica de la responsabilidad contractual. Se debe a que se aplica cuando hay obligaciones pactadas, directas, entre el administrado o el Estado, por parte que incluyen en culpa, dolo inexcusable, y el resarcimiento incluye tanto el daño emergente como el lucro cesante, ¿no? Producto de una inejecución que comprende el pago de los daños y perjuicios y que se refiere con el incumplimiento de la obligación del Estado de proporcionarle un trabajo adecuado y digno a este efectivo que fue pasado a la situación de retiro, ¿no? La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en la casación 1705 Piura, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 2 de diciembre del 2008, en la página 23.415 a 23.418, también señaló las instancias de mérito para revisar el tema del daño causado. Asimismo, la casación 3172-2000 Lima, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 31 de julio del 2001, en la página 74-38, el tema habló de la indemnización por daños y perjuicios, que resulta aplicable el artículo 1324 del Código Civil, que regula el supuesto de obligaciones de dar suma de dinero, y que cuando el resultado de ello perfectamente el juez haya regulado el monto indemnizatorio en virtud de lo establecido en el artículo 1322 del Código Civil,
a cuando no se puede acreditar de manera fehaciente el tema de la indemnización, ¿no? Analizados los puntos controvertidos y respecto a la antijuricidad o conducta antijurídica, tendríamos que hablar respecto a la atribución de la responsabilidad también. Cuando se determina si se configuran los elementos constitutivos de la responsabilidad civil contractual, antijuricidad o conducta antijurídica, daño efectivamente causado, el nexo de causalidad y el factor de atribución de responsabilidad. Demostrado eso, y después de entre los cuales tenemos a los elementos de la responsabilidad civil, por ejemplo, de Lizardo Taboada Córdoba, que es un libro muy interesante al respecto, y luego de ese análisis prolijo que tiene que hacer el juez, lógicamente tiene que ver que se ha causado un daño a esta persona. El daño se entiende como el menoscabo con los intereses de los individuos en su vida, en su relación social, en su proyecto de vida, y que tienen que ser merecedores a una tutela legal, tanto en el daño moral, el daño emergente y el lucro cesante, que cuando tenía una remuneración mensual por su trabajo y esta la perdió por los años en que estuvo fuera de la institución, consecuentemente tiene derecho a ser retribuido. El daño moral también tiene que ser valorado, el lucro cesante también, como se ha especificado, y también tenemos que tener en cuenta que el factor de atribución, existe una negligencia inexcusable, como ha establecido en el proceso judicial de amparo, contencioso administrativo, donde los demandados han aplicado una sanción no solamente ilegal, sino inconstitucional, violando todo tipo de derechos fundamentales, y encima lo sacan de su trabajo por muchos años, ¿no? En consecuencia, cuando se habla también del punto, por ejemplo, controvertido, ha habido o ha existido unas causales de eximencia y responsabilidad, ¿no? De repente hay una causal de eximencia. Bueno, y eso no se ha aprobado tampoco, entonces tenemos que llegar a que la demanda tendría que ser fundada, conforme lo dice la casación 3172-2000, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 31 de julio del año 2001, en la página 7438, conforme ya lo hemos mencionado. Consecuentemente, para los efectivos que son pasados a la situación de retiro por medida disciplinaria, sí tienen derecho a una indemnización que debe ser postulada en los términos generales de una defensa eficaz, postulatoria, pretensión principal, pretensión accesoria, daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño personal, que tiene que ser cuantificado previamente por un estudio jurídico, separando su cita correspondiente. Nuestro celular de contacto es el 98 92 44 962.